Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Contame qué se escucha en Reino Unido, en Londres, porque desde acá la noticia obviamente es nunca en la historia un primer ministro o una primer ministra duró tan poco y todos los días se ve un Reino Unido un poquito peor desde el Brexit. ¿Es tema de la gente esto? Sí, es tema de la gente. Según las últimas encuestas, las encuestadoras más serias como YouGov, solo el 10% de los votantes sostiene una imagen positiva de Liz Truss, el 80% tiene una imagen negativa. Para comparar, en el peor momento de Boris Johnson tenía un 72% de imagen negativa, hoy Liz Truss tiene 80%, el líder laborista Jeremy Corbyn tenía un 71% de imagen negativa, Liz Truss tiene 80%, y que solo el 10% la apoye, la equivale al apoyo que tiene Vladimir Putin en el Reino Unido. La gente, más del 63% de la gente, hoy quiere que haya elecciones generales, que en realidad van a ser o en el 2024 hasta enero de 2025, que es hasta cuando tienen mandato los conservadores. ¿Qué explica esta imagen negativa tan terrible? Tres cosas. Por un lado, la presentación del mini budget, del mini presupuesto que presentó el ministro de Economía de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, que era un presupuesto demencial, que recortaba 45 billones de libras que no tenían fondo y que no se sabían cómo se iban a financiar, lo cual podía conducir a que el Estado no tenga el dinero para poder pagar y para poder hacer frente a esos recortes, que haya echado a Tom Scholar, el secretario del Tesoro, y que no le haya permitido a la Oficina de Responsabilidad Fiscal publicar informes del mini budget. Sí. Una de las cosas que llama la atención es que Reino Unido fue durante muchos años un emblema de la estabilidad. Veíamos la tapa de The Economist, que generó muchísima polémica, que decía, bueno, hacía un paralelismo con Reino Unido convirtiéndose en Italia, ¿no? Un país mucho más inestable. ¿Hay una preocupación de que está perdiendo cierto estatus de alguna manera el Reino Unido, que se está convirtiendo en un país más, digamos, de otro tipo de clase? Sí, completamente. La economía cayó 0,3 en agosto, la inflación es del 10,1 anual, el salario real no crece hace más de 10 años, los bancos de comida se duplicaron del 2014 para acá, y el Reino Unido es la única economía, como vos decías. Está bueno ese dato. Los bancos de comida, o sea, la gente que tiene que ir a comedores se duplicó. Se duplicó. En el 2014 distribuían 1 millón para 1 millón de personas, hoy distribuyen para 2 millones de personas. Y el Reino Unido es la única economía en el G7 que no se recuperó, que no tiene todavía cifras económicas prepandemia. Y es el segundo país más desigual después de Estados Unidos en el G7. Sí. Esto indica un deterioro constante. También hay una falta de financiación del NHS, del Servicio Nacional de Salud Pública, que es parte de la identidad británica. Hay récords de cola de espera, hay 7 millones de personas esperando para atenderse, hay falta de donantes de sangre, hay falta de empleados, hay deterioro en el salario. También lo que ha causado Brexit es que haya una falta de personas para emplear, entonces está viendo... sí. No, digo, esto lo contábamos hace un ratito. Desde el Brexit ahora, la verdad que viene siempre con tendencia negativa en los indicadores. ¿Está arrepentido no sé si el londinense, en inglés en general, está arrepentido del Brexit? No trajo ninguna de las soluciones que habían prometido que iba a traer. Hoy cuesta más exportar, hoy cuesta más comerciar, trajo más problemas con Irlanda del Norte porque está mucho más cercana a la Europa continental. Claro. Es más difícil emplear a gente de Europa, es más difícil para las clases medias viajar hacia Europa, por ende el Brexit no ha traído muchas soluciones. De todas formas, Liz Truss no se va por el Brexit. Liz Truss se va por el presupuesto que presentó y por algunas otras medidas. Quien se fue por el Brexit fue David Cameron, que estaba en contra del Brexit y perdió con el referéndum. Después Theresa May, que no logró que le aprobaran el Brexit en el Parlamento y que se tuvo que ir, y que ahí después vino Boris Johnson. Boris Johnson, ¿puede volver como se está especulando mucho? ¿En serio hay posibilidad de que después del escándalo con el que se fue pueda regresar? Hay posibilidades de que pueda regresar, volvió ayer del Caribe, se está reuniendo con Rishi Sunak. Rishi Sunak fue su ministro de Economía, que fue quien salió segundo
con Liz Truss en la contienda electoral dentro del Partido Conservador. Entonces, hoy son 3 los principales candidatos para reemplazar a Liz Truss. Rishi Sunak, que fue ministro de Economía de Boris Johnson y Penny Mordaunt, que es la menos conocida de los 3. Muchos dicen que Rishi Sunak va a ser el más serio, el más moderado, el que sí va a subir impuestos y el que probablemente vaya a ejecutar el plan económico de Jeremy Hunt, que es el ministro de Economía actual, que le sacó el poder a Kwasi Kwarteng, que era el ministro de Economía de Liz Truss, y que le sacó el poder a Liz Truss, que la criticó en público en una conferencia de prensa la semana pasada. Así es. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Por tu Un tiempo. gusto. Muy buenas tardes. Buen fin de semana allí.